vamos a revisar el músculo diafragma. Antes llamado músculo frénico. Este músculo diafragma va a estar en la cavidad torácica y va a estar formando la porción inferior de la caja torácica, separando la cavidad torácica de la cavidad abdominal. El diafragma tiene forma de paracaídas y va a tener dos cúpulas, una cúpula diafragmática del lado derecho y una cúpula diafragmática del lado izquierdo, que es más pequeña. La cúpula diafragmática del lado derecho está es más prominente y llega más o menos al espacio intercostal de la quinta costilla, al quinto espacio intercostal, y eso es debido a que se pone en relación con la glándula hepática, que incluso llega hasta la cúpula diafragmática del lado izquierdo. También vamos a ver que esta cúpula se pone en relación con el fundus gástrico, y más lateralmente la cúpula diafragmática izquierda se va a poner en relación con el vaso. Posterior a estas vísceras también vamos a ver otras vísceras que se ponen en relación, que vamos a ver que son en la parte más posterior, que son los riñones. En la parte posterior del vaso van a estar el riñón izquierdo y en la parte posterior del hígado el riñón derecho. Entonces, ¿qué más se pone en relación? Entonces aquí tendríamos la caja, aquí el reborde costal, aquí tendríamos el reborde costal, y aquí vamos a tener el tendón central del diafragma, que ahorita estudiaremos. Entonces esta caja torácica, que viene más o menos de esta forma y termina en la parte superior como límite el opérculo torácico con la cintura escapular, vamos a ver que también se pone aquí en relación con el tendón centrofrénico. En la cavidad torácica va a estar el pericardio fibroso. Y ya estudiaremos que en este tendón central va a haber un orificio para la llegada de la vena cava, que va a estar llegando a la aurícula, en la porción posterior de la aurícula derecha del corazón. También se pone en relación este diafragma, estas cúpulas, con las pleuras parietales de los pulmones, con estas pleuras parietales de los pulmones. Entonces aquí estaría el mediastino, ¿va? Entonces estas son las relaciones más o menos del diafragma, que está formando el límite inferior. Aquí les digo, aquí estaría el reborde costal, y está formando el límite inferior de la caja torácica, de la cavidad torácica. Vamos a describir las fibras de este diafragma, las fibras musculares, y vamos a ver que estas fibras musculares van a ser externales, van a ser fibras costales y van a ser fibras vertebrales. Como ya decíamos, todas estas fibras van a converger en un tendón, que es el tendón central del diafragma, que antes este tendón central del diafragma tenía como nombre tendón centrofrénico, porque era el músculo frénico. Entonces todas estas fibras van a converger a este tendón central. Entonces vamos a hacer un esquema de estas fibras. Entonces
vamos a hacer una vértebra torácica con su cuerpo, sus apófisis transversas, sus apófisis láminas, apófisis espinosa, y transversa y lámina. ¿No? Aquí estaría la cabeza de la costilla con el tubérculo costal, cabeza con cuello, tubérculo costal, y hacia atrás el ángulo costal con la extremidad anterior de la costilla. Y como es una vértebra verdadera, va a estar articulando con un cartílago costal y a su vez con el esternón. ¿Va? Este es el esternón. Entonces vamos a ponerlo del otro lado, la costilla. Vamos a hacerla con su ángulo y su cuerpo y su cartílago costal. Entonces decíamos que todas las fibras, tanto esternales como costales como vertebrales, van a confluir en un tendón que recibe el nombre de tendón centrofrénico. Este tendón centrofrénico tiene forma como de un boomerang o un trébol, y que está ligeramente más hacia la parte anterior, más pegado al esternón. O sea que si nosotros viéramos una vista lateral, donde aquí tenemos la columna vertebral, aquí teníamos el ángulo de Lewis y aquí estuviera el tendón centrofrénico. Entonces aquí estaría la séptima costilla con el cartílago costal, viéndolo. Estos serían las del otro lado, las costillas. Estamos viendo la cara endotorácica. Aquí estaría la octava, la novena y la décima costilla. Y aquí tendríamos a la 11ª y 12ª costilla. Entonces aquí me salió con escoliosis. Entonces vamos a ver ¿cómo se llama? Este tendón centrofrénico se localiza más adelante, tiene forma de boomerang, y que aparte decíamos que como tiene forma de paracaídas, este tendón tiende a bajar, ¿va? A bajar de niveles. O sea, no es plano, sino que tiene una convexidad. Entonces, y tiene una convexidad anterior y una concavidad posterior, y que aparte está perforado hacia su lado derecho, tiene una perforación. Entonces vamos a ver, vamos analizando primero las fibras externales. Estas fibras externales van a ir aquí del apéndice sifoides y del esternón, y se van a dirigir hacia la convexidad del tendón central. Entonces estas fibras externales vienen de esta manera y se dirigen hacia la convexidad del tendón central del diafragma, de esta manera. Entonces estas son las fibras externales. Luego decíamos de las fibras costales. Las fibras costales se van a estar insertando en los cartílagos costales justo en la unión costocondral. Entonces aquí van a venir estas fibras y van a ir cada vez de niveles más abajo, ¿ok? En las últimas 6 costillas, de las 7, 8, 9, 10, 11 y 12, las últimas 6 costillas, en este cartílago costal, en la unión costocondral, y van a ir buscando la convexidad. Entonces, si se fijan, se va a ir insertando cada vez más de forma escalonada. Entonces, alcanzando la convexidad del tendón central. Entonces, en el cartílago costal, entonces aquí estaría la de 7, digamos, y aquí ya estaría la de
la del 8, y podemos seguir hacia abajo con la de la costilla 9, o sea que vienen desde niveles más abajo, la del 10, la del 11 y finalmente la del 12. Entonces, si se fijan, aquí vienen estas fibras hasta la unión. Esta sería la del 7, luego de más abajo estarían alcanzando la del 8, de más abajo la del 9, de más abajo la del 10, y cada vez más abajo 11 y 12, ¿va? Entonces estas fibras costales, como se van recorriendo, van alcanzando esta región convexa de niveles más inferiores y de forma escalonada. Entonces, estas últimas fibras que vamos a ver, entre estas fibras costales y estas fibras externales, vamos a ver aquí que en la parte más superior, en el principio, aquí en la parte, se hace un triángulo, ¿va? Un triangulito que va a ser uno de los orificios menores, que es el triángulo costo external, o hiato costo, o también hiato, se llaman hiatos en el diafragma. Estas perforaciones es el hiato costo external o hiato de Larry. Y este hiato es importante porque por ahí van a pasar las arterias epigástricas superiores, y estas arterias epigástricas superiores van a estar siendo acompañadas con sus venas y con vasos linfáticos, que estas arterias epigástricas superiores son las terminaciones de las arterias mamarias internas o torácicas internas, que ya veremos más adelante en la sección de cardiovascular, pero por esto este hiato es importante, y que es uno de los hiatos menores. Entonces, ahora vamos a explicar las fibras vertebrales. Entonces, las fibras vertebrales, vamos a hacer un dibujo aquí, en donde vamos a ejemplificar aquí el cuerpo vertebral de T12, junto con sus apófisis transversas y la última, sus apófisis transversas y la última costilla, ¿va? Luego tenemos el cuerpo, el disco intervertebral, y aquí vamos a tener la vértebra de L1, aquí el disco intervertebral, aquí la vértebra de L2, su disco intervertebral, la vértebra de L3, su disco intervertebral, y así L4, etcétera, ¿va? Bueno, las fibras vertebrales del diafragma van a estar constituidas por los llamados pilares del diafragma, un pilar derecho y un pilar izquierdo. Vamos a poner las apófisis transversas de las lumbares, y vamos a ver que aquí vamos a ver, cuando veamos los músculos del abdomen, en la región posterior del abdomen, aquí en todas las lumbares se va a estar insertando un músculo que se va a ir hacia la región inguinal y se va a insertar en el trocánter menor del fémur, que es el músculo psoas mayor. Este músculo psoas mayor, que se une con el ilíaco y forma el psoas ilíaco, y que es donde están haciendo el plexo lumbar. Entonces, el engrosamiento de la fascia
del psoas mayor, aquí hacia la apófisis transversa de L1, esta fascia del psoas mayor, de la fascia toracolumbar, va a dar lugar a un engrosamiento de su fascia, que va a recibir el nombre de ligamento arqueado medial. El engrosamiento de esta fascia del psoas ilíaco. Y vamos a ver también que en la pared posterior del abdomen va a haber otro músculo que se inserta aquí en el borde inferior de la costilla y que va a ir hasta la cresta ilíaca, que es un músculo cuadrado que recibe el nombre de cuadrado de los lomos o cuadrado lumbar, y que este músculo cuadrado lumbar, que también está en la porción más posterior del abdomen, también su fascia va a sufrir un engrosamiento, y este engrosamiento que sufre, que se va a ir hasta la costilla, recibe el nombre de ligamento arqueado lateral. ¿Ok? Entonces, las fibras vertebrales, les decía, van a nacer de dos pilares, un pilar derecho y un pilar izquierdo. El pilar derecho se va a estar fijando aquí en el cuerpo vertebral de L3, en el disco intervertebral de L2, L3, en el disco y en el cuerpo de L1, así como en el ligamento arqueado medial y ligamento arqueado lateral. Entonces, todas estas fibras van a ir y van a tratar de alcanzar la porción convexa del ligamento del tendón centrofrénico. Entonces aquí vamos a poner arriba al tendón centrofrénico con su forma de boomerang y con su perforación del lado derecho. Entonces todas estas fibras van a ir buscando la porción convexa de este tendón centrofrénico. Entonces las fibras llegan al tendón centrofrénico, pero las fibras más mediales van a cruzar la línea media. Las fibras más mediales que vienen de aquí van a cruzar la línea media, y casi cuando cruzan la línea media se van a abrir y se van a entretejer entre sí mismas. O sea, van a ir de un lado hacia otro, haciendo una especie de ojal. Y este ojal se está formando a nivel más o menos de T10, a nivel de T10, y este ojal lo que está formando es un agujero mayor que recibe el nombre de hiato esofágico. Es el hiato esofágico, que es por donde va a pasar el esófago que viene de la boca para llegar a la cavidad abdominal. Entonces es el hiato esofágico. Entonces el pilar derecho del diafragma que se está insertando desde L3 es un pilar muy grande y que llega a la porción convexa del tendón centrofrénico. Mientras que el pilar izquierdo es más cortito, viene aquí del cuerpo vertebral del L2, llega al ligamento arqueado medial, al lateral, y de ahí sus fibras se van a ir para buscar por la concavidad del tendón centrofrénico. Algunas fibras alcanzan a ir al lado derecho, pero esa es la menor cantidad. La mayor cantidad se va hacia su mismo lado, el pilar izquierdo del diafragma, ¿va? Hacia el lado izquierdo. Y entonces aquí, entre estos pilares, a nivel más de T12, se me está formando una encrucijada de fibras, donde también va a haber un engrosamiento, ¿cómo se llama? De sus fascias.
recibirá el nombre de ligamento arqueado medio, o algunos autores le llaman mediano, pero no confundir con el ligamento arqueado medial, que es el engrosamiento de la fascia del psoas. El ligamento arqueado medio me está formando aquí la unión de las dos cruras, de los dos pilares del diafragma, tanto el del izquierdo como el del derecho, y me está formando aquí un orificio por donde va a entrar, donde va a salir más bien, una estructura vascular que es la aorta, donde la aorta se pasa de ser torácica a ser abdominal. Entonces este es otro hiato que recibe el nombre de hiato aórtico. Es el llamado hiato aórtico. Entonces ya nada más para finalizar, este hiato que tenemos en esta parte más superior, este hiato es el hiato en el tendón central, y que está, dijimos a T12, este a nivel de T10, este hiato está a nivel de T8, es el hiato de la vena cava, que es la vena que va a drenar su sangre directamente de la circulación venosa que viene del hígado, del sistema portal, al corazón, al atrio derecho. Entonces estos son los tres hiatos mayores. Entonces, recapitulando, tenemos entonces aquí las fibras del pilar derecho, y que más o menos aquí se entrecruzan, antes de llegar, y me forman, pasando la línea media más del lado izquierdo, y me forman el hiato esofágico a nivel de T10. Esto es a nivel de T8, esto es a nivel de T10, y aquí las fibras del pilar izquierdo, ¿va? Llegando. Entonces, si se fijan, aquí también me van a quedar unos hiatos menores, y aquí me faltó, aquí estaría el hiato aórtico, hiato esofágico y hiato de la vena cava, ¿va? Y aquí me van a quedar unos hiatos menores, entre las que son el hiato costovertebral, antes llamado de hiato de Bogdalek, que ya veremos también qué estructuras venosas pasan a través de estos. Entonces son los tres. A través del hiato de la vena cava va a entrar la vena cava al atrio derecho, a nivel de T8, a nivel de T10 va a pasar el esófago, va a salir de la cavidad torácica para el abdominal, para llegar al estómago, y a través de T12 el hiato aórtico, donde va a estar saliendo la arteria aorta, de ser torácica, de convertirse abdominal, y también un conducto que es el gran conducto torácico, que se está formando aquí entre L2 y L3 en una gran cisterna que se llama cisterna del Kilo, y se forma el gran conducto torácico que puede entrar ahí, además del drenaje venoso de la porción del tórax, que son las venas hemiácigos y ácigos, que pueden entrar por el hiato aórtico o pueden hacerlo directamente atravesando el espesor de los pilares del diafragma. Entonces, estas son analizadas ya las fibras del músculo diafragma. Entonces, finalmente decíamos que en esta porción posterior, cuando estábamos hablando de las relaciones que hacían la cúpula diafragmática derecha, la cúpula diafragmática izquierda, aquí el tendón central, fijándose el pericardio fibroso, pues ya tenemos también el que decíamos que en la cúpula izquierda se relaciona con el fundus gástrico, el vaso, y en las porciones posteriores, o sea, en esta porción más posterior, aquí estarían los riñones, ¿va? Aquí estarían los riñones con
sus cálices renales y su pelvis renales, tanto de un lado como del otro lado, ¿va? Entonces aquí estarían poniéndose en relación también la porción inferior del diafragma con el riñón. Entonces vamos a ver ahora la inervación. La inervación, ¿quién va a inervar este músculo? Pues el nervio frénico. El nervio frénico, y este nervio frénico se forma a partir de raíces de C3, C4 y C5. Y estas raíces tienen influencia desde la corteza cerebral, a través de fibras córtico-espinales, pero también tienen influencia del centro respiratorio que está en el bulbo raquídeo, en la médula oblongada. Entonces, estas fibras, cuando están siendo activadas por el centro respiratorio, la respiración es inconsciente, pero como están también inervadas por fibras desde la corteza y que bajan por fibras córtico-espinales, también podemos hacer la respiración consciente. Entonces, estas fibras que se forman de C3, C4 y C5 van a ir por el borde anterior del escaleno anterior, van a bajar al mediastino superior, luego al mediastino medio, y se van a ir en el mediastino medio a los lados del pericardio para después distribuirse en todo el espesor del diafragma. Estas fibras también pueden ser sensitivas, y las fibras sensitivas también provienen del nervio frénico, así como también de los nervios intercostales, de los 6 últimos, ¿no? Del séptimo, octavo, noveno, décimo, decimoprimero, y el nervio subcostal, que es el último, que es el 12avo. O sea, la sensibilidad para el dolor va a estar guiado tanto por el nervio frénico, pero también por los nervios intercostales del 7 al nervio subcostal, que es el 12. La función de este músculo diafragma va a ser la de descender durante la inspiración, lo que va a hacer que este diámetro transverso aumente de tamaño y ascender durante la expiración, haciendo que este diámetro por las cúpulas disminuya de tamaño. O sea, si esto desciende, pues aumenta el volumen, no solo en el diámetro cefálico y caudal, sino también en el diámetro transverso. Pero también a la hora de descender, lo que está promoviendo es un aumento también en el diámetro anteroposterior. O sea, si tenemos aquí el diafragma, al descender va a haber un aumento tanto hacia adelante, porque por la movilidad de las costillas hacia arriba y hacia afuera. Entonces hay un aumento transverso y también anteroposterior y cefalocaudal. Entonces, al descender el diafragma, va a haber un incremento en la presión positiva, lo que va a favorecer la entrada de aire a través de la tráquea hacia los pulmones, y también porque se jalan las pleuras, hay un aumento, hay un incremento de la presión negativa, y también va a promover el drenaje venoso, va a promover que las venas por presión vacíen su sangre, ¿no? Entonces, esas son las propiedades más importantes del diafragma, y sobre todo en el proceso y mecánica de respiración. Al descender y al ascender, al descender inspiración, al ascender expiración.